Noticia para Colombia: el descaro del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando él fue que llevó a Mancuso al Congreso. Los uribistas se pusieron de pie y lo aplaudieron hasta más no poder. Pero como aquí nosotros sí les traemos la verdad a ustedes, aquí les traigo las pruebas y les traigo el video del mentiroso, del innombrable y sus medios de comunicación. Aquí sí les decimos la verdad. Pues resulta que criticando a Gustavo Petro porque hizo un intercambio de sombrero con Mancuso, porque lo llevó a que pida perdón a esta pobre gente y que le diga dónde están sus familiares. Son muy duros, pónganse los zapatos de estas personas. Ahí está Mancuso, en el Congreso. Del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie, como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad, que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Ahí están de pie. Ahí tienen. Ahí tiene toda Colombia, que aquí no les mentimos. Así que el innombrable no engañe más al pueblo. Deje ser tan descarado y sinvergüenza, porque al parecer Mancuso dijo que a usted lo han puesto en la presidencia, que le consiguieron votos. En esa época, prácticamente en un publireportaje, decía Castaño, ¿cómo cree usted que lo van a recordar los colombianos? Una especie, insisto, prácticamente de publireportaje. A Castaño, porque estos sinvergüenzas periodistas de quinta, nefastos, pues resulta que a Castaño le entrevistaban y le hacían preguntitas suavecitas. No, claro, porque al parecer es la mano derecha de todo esto, porque el Golfo es la mano derecha de la ultraderecha, porque esto se ha visto que están asustados porque le están quitando el pueblo. Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que es un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que es un hombre con vocación de paz. Ahí tienen a Carlos Castaño, ahí está el innombrable. Entonces no venga a decir que Gustavo Petro por hacer intercambios que son compadres. Compadre usted, porque yo les traje un video para que usted vayan y lo busque, donde es inédito, donde estaban reunidos con al parecer Álvaro Uribe y los paramilitares y hablaban de que lo iban a subir a la presidencia. Hay pruebas, hay de todo. Lo que pasa es que usted, pues, tristemente hay una secta que no permite que a usted le pase nada porque tiene el poder, tiene muchísimo poder. Y les trae el video de Pupeyo que él mismo lo decía. Así que para que todos se quiten esta venda, ahí les trae las pruebas. Vamos a hablar del presidente Petro anteriormente. Y es para hacer la guerra. Pero si los paramilitares se reunieran con su enemigo, la sociedad colombiana, a través de una representación transparente de la sociedad colombiana, el proceso tendría otros resultados. Fíjese usted. Si los paramilitares se reunieran con la sociedad, ese proceso sí tendría otros resultados, dice el presidente Gustavo Petro. En vez de destruir la democracia, la sociedad colombiana buscaría profundizar la democracia en ese proceso de paz. El proceso cuando era congresista él no implicaría destruir la democracia en Colombia. Y dos, los paramilitares tendrían que resarcir a las víctimas. Y eso por lo menos significa una profunda reforma agraria. Pero fíjese usted que si no se hace eso, y en cambio hay unas conversaciones secretas entre el gobierno y los paramilitares, lo que sucede es lo contrario. En primer lugar, se destruye la democracia. Luego, un proceso de paz. Si hay unas conversaciones secretas y no hay una reforma agraria, lo que se hace es lo contrario y es destruir la democracia. Y eso es muy cierto. Esto lo decía el presidente Gustavo Petro cuando era simplemente un canciller, un congresista de la República, pero él le decía la verdad a este innombrable. ¿Cuándo resarcieron a estas personas? ¿Cuándo les entregaron las tierras? No, las tiene el primo de Álvaro Uribe Vélez, tiene un apartamento lujosísimo. Ahí para que se cuenten los colombianos y para que entiendan que esta gente les han engañado toda la vida. Este señor, el familiar de él, el primo, tiene nada menos un apartamento de Don Berna. ¿Quiénes tienen esos 500 bienes? Concejales, como lo vimos hace poco, los familiares de Uribe, los primos que critican el conflicto armado, critican el paramilitarismo, pero los primos de Álvaro Uribe les están viviendo en un apartamento lujoso que le pertenece a uno de los jefes paramilitares. Entonces hay una contradicción. Pero si Mancuso, y que bueno, también ya, ojo, Mancuso advirtió que quiere, digamos que va a trabajar para encontrar el resto de cientos, no de cientos, de miles de víctimas del paramilitarismo que están en la frontera colombo-venezolana, que están en el Catatumbo, que están en la costa Caribe. O sea, personas que desaparecieron hace muchos años, víctimas de los paramilitares, claramente con una especie de comillas complicidad de los gobiernos de la época. Y no sé dónde están. Si eso no se logra, digamos que no se encuentran, si no se logra encontrar a estas personas desaparecidas, ¿sabe qué pasó con eso? Con estos hechos y con estas personas, las familias nunca van a poder cicatrizar esa herida que tienen por dentro. Y es necesario. Pero digo lo siguiente, si Mancuso no hubiese venido a Colombia a ejecutar este tipo de labores que están alrededor de, digamos, la figura... ¡Se hubiera ido libre! Para Italia. Perdón, algo similar. No, es una figura para lograr esclarecer algunos hechos. Si Mancuso no hubiese venido a Colombia a ejecutar esta labor, estaría en Italia. Libre, amigos. No tiene, porque les recordemos, tiene ciudadanía italiana, está haciendo todos los trámites para irse a Italia. Termina aceptando, no es que estemos agradeciendo a Mancuso ni mucho menos, es la labor de ellos, pero termina aceptando a Mancuso ejecutar estas labores para que haya paz, finalmente. Y es lo que le incomoda a algunas.
Y eso es muy cierto, porque este señor al parecer está lleno de odio, lleno de rencor, no permite la paz. Y muchos colombianos que pertenecen a esto son también personas muy peligrosas, porque hemos visto por los medios cómo trata mal el presidente Gustavo Petro y lo amenaza. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que ellos impulsaron, apoyaron la campaña del presidente Uribe, eso sí era digamos, un encuentro de compadres. Cuando se hace para pedir perdón y para reparar, por supuesto que no lo es. Teatro de compadres es cuando se encuentran solo los victimarios y, ojo, a escondidas. Y ahí hubo reuniones, recordemos que hubo algunas reuniones en el pasado. Debes traer el video, del propio expresidente Álvaro Uribe con paramilitares. Y sigue existiendo. El alcalde de Magdalena hace poco fue encontrado con jefes paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sigue sucediendo, amigos. El secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez en su anterior alcaldía se encontraba a escondidas con los jefes de la famosa oficina en Envigado, como algunos la llaman, para determinar si subían o bajaban los índices de criminalidad. Eso sí era un encuentro de compadres. Políticamente se ayudaban. Acá no. Acá realmente no. Y eso es muy cierto. El presidente Gustavo Petro está haciéndolo de frente a todo el pueblo colombiano. Y es que es necesario que Mancuso hable. Es necesario encontrar a estas personas para que tengan paz sus familiares. Y si los familiares perdonan a Mancuso, cuanto más el pueblo, mucho mejor, porque hay un proceso de paz que hay que apoyar. Gustavo Petro durante años, luego de firmar un acuerdo de paz que dio paso a la Constitución del 91, donde el presidente Gustavo Petro se ha sometido a las reglas democráticas institucionales y nunca ha delinquido, a diferencia presuntamente de lo que ha hecho Álvaro Uribe Vélez. Él está en un proceso penal. Lo digo es por eso. Entonces termina siendo un ataque de este señor, donde pues claro, trata de culpar a Gustavo Petro de lo que parece hace Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Petro era parlamentario, a él lo querían asesinar, lo dijo el propio Salvatore Mancuso. Gustavo Petro en el pasado era objetivo militar de los grupos paramilitares, del paramilitar. Mientras tanto, Gustavo Petro se desmovilizó y el innombrable no se ha desmovilizado todavía. Sigue siendo la misma persona. Una persona que no ha entendido que el presidente Gustavo Petro fue un joven rebelde, perteneció al M-19, pero miremos la historia. Lo mismo Simón Bolívar fue nada menos un rebelde y fue un guerrillero. Gústele al que no le guste, fue guerrillero lo mismo que Gustavo Petro, porque en ese entonces sí luchaban por un pueblo, no como la guerrilla ahora que al parecer le gusta el polvito. Gustavo Petro quien denunció el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia. Fue él quien la destapó. Fue Gustavo Petro. Al país, cómo políticos estaban aliando con paramilitares para llegar al Congreso, cómo políticos estaban aliando con paramilitares para aparentemente colocar presidente. Fue Gustavo Petro quien lo contó. Y cuando él supo que lo iban a asesinar, Gustavo Petro se fue a confrontar a algunos jefes paramilitares. Cara a cara, a confrontarlos, no a acordar nada, a confrontarlos. Pero termina, pues claramente Álvaro Uribe Vélez se aprovecha, mintiéndole a los colombianos. No fue únicamente Álvaro Uribe. Como les decía, algunas personas a través de redes sociales, columnistas de algunos medios de comunicación, lanzaron ataques al evento que se presentó esta semana con las víctimas, porque ahí el centro son las víctimas para entregarles 8.000 hectáreas de tierra. Que eso es lo otro, ¿no? Llama la atención cómo se enfrascan algunas personas en el tema Salvatore Mancuso, olvidando, dejando en un segundo plano, que el gobierno entregó 8.000 hectáreas de tierra a quienes fueron víctimas de los paramilitares. No los despojó, no los sacó de sus tierras, no les quitó la vida, no los amenazó, no les dio la espalda, no, lo que hizo el gobierno fue entregarles 8.000 hectáreas de tierra, 8.000. Y tratan los medios de comunicación de olvidarlo. Y eso es muy cierto. Pues Gustavo Petro está rigiéndose por la ley de Dios. Porque como Dios tuvo guerreros, para los que no saben, David fue un guerrero que se llevó mucha gente por delante, pero porque Dios lo mandó y así lo quiso. Así pasa con Gustavo Petro. Nació un niño en Colombia para también hacer regir la ley en Colombia, sí, ya que no existía. Estos personajes de quienes fueron ídolos. Es que no se nos puede olvidar que el paramilitarismo nació para generar una lucha contra subversiva en teoría, pero al final lo que hizo fue eliminar partidos políticos de izquierda, eliminar figuras que hablaban de paz como Jaime Garzón, y cualquier líder social que se atreviera a denunciar lo que estaba sucediendo en los territorios. Se lo llevaban por delante. No es cuando eso ocurría, cuando eso pasaba ni siquiera hablando o en el marco de un proceso de paz. Pues amigos, los que hoy están criticando. El día que los congresistas uribistas se pararon al ver a Mancuso en plenaria, se pararon a aplaudirlo y atenderlo como un ahí lo vimos el video. No tiene nombre, dijo Gustavo Bolívar. Sectores de la prensa, yo lo mencionaba, así eran los duros reportajes de algunos periodistas con también lo vimos ya. Los paramilitares cuando estaban masacrando y estaban desplazando campesinos. Que eso entrevistaron a Castaño y no le decían nada. Esta es la secta que al parecer tiene un poder detrás muy negro. Por eso este innombrable nunca ha caído, porque siempre la cosa mala lo sostiene. Esa es la realidad que muchos no le han dicho a ustedes. Hay secta, hay el mal como también hay el bien. El mal está reinando en este momento porque al presidente Gustavo Petro no lo quieren dejar hacer la paz. Estos descarados malvados. Por eso todos tienen que unirse por la paz. La paz es de Dios. Las cosas malas son de odio, rencor, que no permiten la paz. Eso deséchenlo, porque no significa sino que ustedes están con el cachón. Así que hay que unirse con Dios. Dios vino por la paz y hay que hacerla y perdonar a los enemigos. Claro que toca perdonarlos porque así dice la ley de Dios, que hay que perdonar para que